Buenas noches, queridos televidentes, en otra entrega de De Frente con Carlos Rubio. Hoy quiero terminar, porque la semana pasada tocamos el tema de la situación jurídica, cómo se ha perseguido, el aspecto político de esta persecución que ahora está anidando principalmente en la Procuraduría General de la República, el procesar casos de corrupción y la discrepancia que había en los intereses que parece presentar la Procuraduría en el aspecto de que hubo un año que no se persiguieron estos temas ni a estas personas y ahora se le está persiguiendo de nuevo desde el principio de este año con Víctor Díaz Rúa, y entonces se reactiva lo de Félix Bautista. Independientemente de esto, no queremos que se interprete, y para completar lo que no nos dio tiempo la semana pasada, es importante resaltar que no con esto estamos diciendo, independientemente de las intenciones del incumbente de la Procuraduría, hay algo que hay que tener claro, y es que la corrupción política en nuestro país ha llegado ya a un nivel donde no podemos permitirnos ni darnos el lujo de que no se persiga, de que haya lenidad. No entiendo cómo solamente en los 80s se procesara a Salvador Jorge Blanco y ahora ni siquiera haya un ministro o no, ya sea en el gobierno actual o en las anteriores, que no se condene por actos de corrupción donde la corrupción nunca se ha detenido. La corrupción se ha ido acrecentando, basada en una democracia que nos quieren vender a nosotros por el simple hecho, como decía Napoleón en un escrito que leí de él una vez, la apariencia de gobierno es lo que le dan los gobernantes al pueblo para que se sientan tranquilos. Y el derecho al voto y todas estas cosas, si ustedes se fijan en la democracia, lo que se hace es que se pone personas de un mismo grupo para representar intereses parecidos. No estoy diciendo que esto siempre sea así, porque no podemos decir que este gobierno ha trabajado con ciertos elementos del gobierno anterior, pero no ha tenido muchos de ellos, ha sido más independiente aún siendo del mismo partido. Cosa que se ha visto bien o mal, no lo sé, pero este gobierno ha demostrado una mayor transparencia ahora mismo en cuanto a las entidades internacionales que lo supervisan, y el presidente actual se ha entregado bastante a ir al interior del país, a hacer trabajo social, a ser duro con las acciones en las cuales la prensa, iba a decir la media por Estados Unidos, los medios fueran automáticamente y resalten algún hecho irregular de una persona. Una vez haya una sospecha creíble, el gobierno actúa. Algo que es muy importante, no solamente por la satisfacción. Recordemos que el sistema jurídico existe para que, número uno, para que las personas no se sientan desprotegidas y no quieran tomar la justicia en sus manos. Esto es una venganza administrada por parte del Estado. Este es parte del sistema penal principalmente, pero y también en lo administrativo, cuando se quiere reclamar al Estado que pague algo en lo civil. O sea, es administrar la justicia para que la justicia no la tome el pueblo en sus manos. Y ser preventivo en este tipo de accionar es muy importante para los dominicanos, que el Estado represente que quiere hacer eso, no solo por el pan y el circo que nos den, sino también para que haya un respeto a no incurrir en actividades delictivas tan fácilmente. Otro aspecto que también es importante resaltar, y es que todo el mundo dice que ahora la Cámara de Cuentas está sacando análisis, ahora la OPRED, que la administraba Diandino Peña, que hay unas cosas que no se entienden, que podría haber irregularidades, todo esto. Perfecto, olvidémonos ya del tiempo en que se está presentando todos estos temas, sino vamos al grano. Vamos a tomar claro algo, y es que se están investigando todos estos aspectos. ¿Que podría resultar corrupción administrativa o no? No lo sé. ¿Que podría haber prebendas, sobornos, contratos? No lo sé. Lo que sí me parece extraño es que la modalidad número uno de funcionarios para poder robar y lavar el dinero para tenerlos en sus manos es por compañías estratificadas, las cuales el Estado puede supervisarlas, pero no solo esto, sino que para todo este tipo de cosas hay licitaciones. Creo que la Dirección de Compras de la República Dominicana y la veeduría puede ser que esté haciendo un trabajo bueno ahora mismo, pero me pregunto entonces, ¿no hubo un buen trabajo en la gestión anterior? ¿Cómo es que esto no está documentado ni se detuvo? ¿Cómo es que si es cierto que hay esa corrupción administrativa por esto, dónde están las entidades que deben regular las licitaciones con el Estado? Recordemos que la ley de contratación pública de nuestro país viene del CAFTA.
que se ratifica en el 2006. Entonces, si viene del CAFTA, no puede bajo ningún concepto aplicarse. Vamos a decirlo de una manera más sencilla, para que el pueblo lo entienda más fácil. No puede ser que haya todos estos requerimientos internacionales para el comercio internacional y entonces que las personas que están encargadas de regular esto, que se supone están haciendo un buen trabajo, que reciben nóminas, es una de las instituciones que mejor paga, reciben nóminas de más de 100 y pico de mil en el nivel medio de sueldo, más que directores y funcionarios altos, inclusive más que la asignación física del presidente. Entonces, ¿cómo puede ser que estas personas no se enteren? Porque los procesos de licitación deben pasar por ellos en diferentes grados, pero el máximo, si mal no recuerdo ahora mismo, no tengo la tabla en la mente, es de cosas que valgan más de $60,000. 6 por 4.4 sería 24 y 24. Estamos hablando de 2.680.000 pesos, más o menos. Eso cuesta lo que sea en una institución pública. Lo que sea, a menos, claro, que sea de una emergencia nacional, algo médico, hay ciertas salvedades. Pero en muchos de estos contratos, que son la mayoría, debería haber un registro en la Oficina de Contratación Pública sobre estas licitaciones que se hacen, donde pruebe todo esto claramente para llegar directamente a las compañías que le están devolviendo estos fondos a estos funcionarios. Lo digo a modo de orientación para las autoridades y lo digo a modo de orientación para que las personas sepan que esto no es que la Cámara de Cuentas audita la institución, o sea, hay muchos estratos que deben pasar primero para que esto llegue ahí y donde hay alertas visibles. ¿Qué está pasando con estas instituciones que deben regular y supervisar esta situación? Que deben rendir cuentas, aunque sea en sus memorias, debe quedar constancia de este tipo de operaciones para poder identificar mejor cuáles son los orígenes y de dónde ha ido pasando el dinero de una manera, con una traza mucho más limpia y que puedan llevarse esos procesos más sanamente y más efectivamente, porque lo que queremos es justicia. Aquí hay algo claro, y es que independientemente de todo, no importa quién vaya a ser el presidente en el 16, inclusive que ya estén dadas las circunstancias y por más que se patelee sea una persona en específica o no, no podemos permitir tampoco que la corrupción apañe la República Dominicana, ni del gobierno anterior ni de este gobierno. Esto debe ser una política lineal. El Procurador General de la República dijo que iba a tomar medidas sobre esto, no importa y caiga quien caiga. Esto que ha dicho es algo que es muy importante si se cumple, porque llega el momento en que el pueblo dominicano va a entender que es mejor una administración que en vez de estarnos dando muchos subsidios y esté poniendo el dinero y dilapidando fondos para que haya un gasto público mayor y haya un circulante más grande, sea con el sacrificio de lo que es la democracia y de nuestros derechos fundamentales y que a la larga nos va a quebrar el Estado. Porque esa corrupción, debo decirle algo, cuando un contrato se hace de una manera viciada, para ponerlo más sanamente, cuando estos contratos están viciados para suplir algún tipo de beneficio para el país, ¿qué se hace? Se sobrevalúa. Las sillas, se van a comprar 1 millón de sillas para X institución. Esa silla, el costo real es 8 pesos. El costo, lo que uno le cuesta a uno comprársela a una compañía, lo más barato que hay. Esa compañía ya quizá le costó 5 y lo está vendiendo en 8, le está ganando fácilmente, si lo dividimos entre 25, le está ganando por lo menos un 30 y pico % a la silla, o sea que está bien. Entonces, esos 8 pesos le suben fácilmente 24 pesos y hasta 30 pesos. ¿Por qué le suben tanto? No es solamente que hay que darle al funcionario que aprueba esto y que le permite esto a esa persona. Hay un testaferro que va a cobrar. Hay que guardar, oigan bien, estamos hablando de 6 veces el valor de un objeto. Hay que guardar también para que a la hora de la cubicación y que se le haga el pago, para que no te caiga eso en 5 o 7 años y nadie te termine pagando, entonces tú tienes que dar también un dinero. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Lo que está a la vista no necesita espejuelo. Eso sale del bolsillo de nosotros, del Estado. Entonces usted se pone a pensar, pagar 6 veces por el mismo producto, usted dice, bueno, no, 6 veces no, porque la compañía que suple, nosotros no somos suplidores, vamos a darle su beneficio. Perfecto. Entonces vamos a darle una cuarta parte. En vez de 1 millón de sillas, se hubieran comprado 4 y 3 millones se le donan a otra institución con ese dinero.
Estoy hablando de un casito pequeñito. Recordemos que los contratos aquí fácilmente rondan los 300, 200, 500 millones de pesos y hay otros ya de 1.000 y pico y 2.000 millones de pesos y hasta más. Pero esos son más reducidos. No quiere decir que no se sacan comisiones igual o más. Lo que quiero decir es que como sea lo que está pasando, no es la mayoría. Es en el punto medio donde se lucran y donde el daño está más grande al Estado. Se podría hacer el triple en un presupuesto nacional si se tomara esto en cuenta. Entonces, creo que el gobierno actual está tomando una medida correcta en cuanto a perseguir la corrupción. Esperemos que no sea solo pan y circo y que los casos estén fundamentados, porque lo que yo no quiero es que a la larga, entonces, si hay una sentencia, si pasa algo, entonces se deje pasar todo cuando el calor de las elecciones haya pasado y haya ganado quien se quería dentro de todos esos intereses lograr. Entonces, porque ahí entonces lo que nos están dando es pan y circo para que robe otro. O pan y circo para que simple y llanamente nos sintamos bien con la administración actual. Esto es algo de actuar. El que sea culpable y el que sea inocente. Creo que no es prudente estar dando archivos, sino pasarlo al tribunal. Que eso lleve su audiencia preliminar. El Ministerio Público no se meta en eso, ni a favor ni en contra. Usted tiene una función, aunque demana la Procuraduría demana del Poder Ejecutivo, usted tiene una función imparcial. Se supone que las pruebas son a cargo y a descargo. Yo sé que estoy hablando de un idealismo, pero es lo que se debe ver para un país mejor. Entonces, si lo vamos a hacer así, que eso vaya a su audiencia preliminar, por lo menos, y si hay un auto en no lugar, que lo diga un juez, que por lo menos pondere someramente la prueba. Porque en audiencia preliminar no se conoce fondo, pero por lo menos que haya probabilidad, y si es así, que vaya un fondo y o lo absuelvan o lo condenen. Pero que sea uno, más expedito, en vez de hablar tanto cháchara, resolver. Y número dos, preparar los casos coherentemente. No entiendo, vuelvo y repito, cómo es que la Dirección de Contratación Pública no tiene en memoria todo este tipo de operaciones para hacer una línea mejor. Lo digo porque he visto los expedientes y falta mucho eso. Se quieren ir al lavado justificándolo por corrupción, que es una ineptitud que puede darse a la ignorancia, pero lamentablemente entonces si hay un caso de corrupción no se va a poder, porque aquí la corrupción per se no se persigue. Entonces hay que buscar los delitos que van con el lavado para poder castigarlo con uno y otro. No nos vamos a dejar vender espejitos. Si lo van a soltar, que sea porque es verdad, o que si lo van a meter preso, que sea porque es verdad. Cero persecuciones políticas y cero tolerancia con la corrupción. Ahí lo ha dicho en esta semana el embajador norteamericano, que se dirigió a la Procuraduría a agradecer la gestión, de cierta manera agradecer la gestión, y dando un espaldarazo. Se dice por las calles que el Procurador General de la República siempre ha sido una persona muy allegada a la embajada norteamericana, y la verdad, y ha sido un buen colaborador. Lo dijo el mismo embajador cuando fue esta semana a la Procuraduría. Lo veo muy válido. Lo veo muy válido que colabore con las autoridades norteamericanas, y más que la tolerancia del gobierno norteamericano contra la corrupción siempre ha sido cero. Que haya es una cosa, pero que se castiga también, ¿eh? Porque no es que no haya corrupción, eso nunca se va a poder lograr. Lo que hay es que si hay, se castigue para que haya cada vez menos, o por lo menos se mantenga en un nivel moderado. Estados Unidos, y el mismo embajador lo dijo, tiene tolerancia cero con la corrupción en cualquier lugar del mundo, y lo practica. Lo practica en donde esté y en ellos mismos. Ahora, él mismo dijo también que la corrupción entra en la soberanía dominicana y que él no va a incidir en eso. Muy buena respuesta también, dándonos a entender que él entiende que el trabajo que se está haciendo, en mi opinión personal de Carlos Rubio, yo no estoy diciendo que sea o no sea así, pero mi interpretación es que el embajador está dando un espaldarazo al trabajo que se está haciendo, porque está buscando algo válido, algo real, y si se exonera o no es otra cosa, pero que se le está dando de cierta manera un espaldarazo. Eso es lo que yo entiendo y personas en mi entorno entienden, y lo veo muy válido. Porque vuelvo y repito, la corrupción administrativa es lo que está llevando a este país a que no haya nada, no haya nada. Ahora mismo hay una situación económica muy difícil, no solo para el gobierno, es para el pueblo dominicano, poco circulante. Los negocios chilatica, eso no puede ser. Todo eso demana en una mayoría por la corrupción administrativa. Otro motivo más, porque en nuestro país estamos gastando nuestros recursos
que sí se agotan, que son recursos no renovables, como el oro y diferentes beneficios naturales que tiene nuestro país, para poder ingresar un dinero extra que no debería ser para pagar esa corrupción. Debería ser para ir compensando deudas anteriores y poder nivelarnos para que el día que no haya esos recursos no renovables, por lo menos el Estado ya pueda funcionar solo y podamos tener en sectores de servicio y en otras áreas lo suficiente para no endeudarnos más internacionalmente. O por lo menos con un planeamiento de pago bien sencillo y con un por ciento del Producto Interno Bruto que por lo menos sea un 10 o un 20% de lo que es ahora, para que la economía pueda fluir en crecimiento. Entonces, quiero hablarles para que más o menos vean un aspecto que es importante también, que hay que tomar en cuenta, un análisis de un joven que ejerce el derecho y que lo que entiende en el ejercicio de su derecho y de la política, puedo ver algo que es importante, que las personas deben entender. Muchas personas, no sé si han visto la película que se llama Tropa de Élite. Tropa de Élite es una película brasileña que consta de dos partes, la parte 1 y la parte 2. En la parte 2, el coronel Nacimiento, como se llama en la película, quiero hacerle esta anécdota, ha traído a su país un punto de vista muy militarizado. Él viene de las Fuerzas Especiales BOPE brasileñas, unas fuerzas especiales que son muy efectivas allá, pero también es la que tiene más demanda en contra de derechos humanos en el mundo, proporcionalmente. Entonces, esta persona llega al Ministerio de Seguridad Pública, que es de seguridad pública, que es lo que viene siendo inteligencia, lo que podría ser el DNI en la República Dominicana, porque depende de cómo se manejan las instituciones, puede tener igual o menos más atribuciones. Entonces, ¿qué es lo que explica esta película? ¿Cómo funciona el sistema? En una parte de la película, él está combatiendo la corrupción política al más alto nivel. Por ende, esa corrupción política, lo que son y lo que no son, deben protegerlo. Porque si él no lo protegen y le pasa algo, la culpa es de ellos y entonces sí eran corruptos. Aunque fueran o no lo fueran, pero en lo que se estaba discutiendo. Entonces ellos lo quieren proteger, no le harían daño. Pero entonces llega la parte operativa de esa corrupción sistemática, la cual lo ataca y lo trata de matar, cuidándose ellos, porque ellos son lo que él está investigando. Ellos están conectados a los de arriba. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Cómo la parte de arriba no le quiere hacer daño a alguien y la de abajo, para salvarse, trata de causar el problema, aún le haga daño a los de arriba? Que el sistema muchas veces no funciona en conjunción. Eso no es cierto. En la política, no necesariamente el presidente controla todas las acciones de un ministro, aún el presidente sea una persona dura de acción dura, como en el caso de nosotros, una persona de acción dura. Yo no lo sé si él está apoyando o no al Procurador General de la República, pero sí puedo decir que perfectamente él podría estar actuando en su cuenta, simple y llanamente sin reportar, porque él está haciendo su trabajo, cosa que no podemos negar, lo ha demostrado con el ejercicio de su función. Independientemente, él debe perseguir. Que se logre o no se logre condena, que él esté equivocado o no, ya esos son juicios de valores, y velar porque el proceso se lleve bien para que arroje la verdad más acertada posible. Recordemos que los procesos dan una verdad, no necesariamente es la verdad material, como se diría en materia penal. Pero entonces, viendo esto, no necesariamente el procurador tiene que estar sirviendo a él, simplemente quizá él de verdad está tomando una medida antes de una campaña para perseguir la corrupción de una manera. Bueno, vamos a entender que es así. ¿Cómo es que entonces ahora sale la OPRED con este análisis de la Cámara de Cuentas de que hay fondos irregulares por varios cientos de miles de millones, perdón? ¿Cómo puede ser eso? Ahí está lo del metro, no está lo del metro, perfecto, sí está lo del metro. Pero lo que quiero decir es, está, no está, lo que pasa es que esto se pagó aquí, esto se pagó allá. No hay, vuelvo y repito, otra institución que no sea la Cámara de Cuentas que dé resultados sobre esto, porque me parece muy extraño que la misma Cámara de Cuentas que persiguió a Elías Huesin Chávez, que persiguió a los otros, que después resultaron
ser fallido en sus análisis, porque vamos a decir algo, y no lo digo porque le tenga aprecio y respeto a Wessing Chávez, el hijo del general Wessing y Wessing, pero la persecución de él fue basada en una corrupción de 156 millones de pesos, esto que aquello, que se resumió al final en su juicio, para darle, si quieren pueden buscarlo en internet, porque ahí está todo el proceso completo, y si no, vayan y pídanlo. Señores, a la larga se resumió en una nómina muy alta y no en las licitaciones, que es donde si usted va a robar estaría, porque las nóminas, usted puede sacar un 2 o 3 nóminas para usted si usted lo quiere hacer, pero eso no es dinero a ese nivel, o sea, fuera muy extraño. Más sin embargo, recordemos algo, todos los partidos, todos, eso no es aquí, eso es en el mundo, todos tienen su gabinete, todo lo que representan. Por ejemplo, si usted tiene fuera del país, no voy a hablar de este país ni siquiera, en España, a usted es un aliado, si hubiera en varios partidos, y usted es aliado del partido principal, y van a las elecciones y gana, a usted le toca un ministerio, ejemplo. Que usted emplee la mayor cantidad de su gente posible, es algo que todo el mundo entiende como válido, que todo el mundo entiende que es justo, porque nadie va a entrar en un año de proselitismo político desgastándose y sin un peso de dinero para por lo menos no tener un trabajo y trabajar en esa gestión para seguir creciendo como partido político y siguiendo los ideales que fundamentan ese partido y los lineamientos a largo plazo que ese partido tiene para con la sociedad. Entonces, si tenemos esta situación, no podemos, vuelvo y repito, rayar en que sea cuestión de esto, cuestión de lo... ¿Por qué no hay línea de nómina? Solamente termina en ese caso. ¿Por qué no las licitaciones se evaporaron? Entonces, no hagamos un bulto, como dirían en buen dominicano, con esta situación para entonces justificar luego que no, que la nómina, que no se meta en eso. Que quizá era un poco excesiva, usted toma una sanción administrativa, pero eso no es penal. Si yo considero que yo el trabajo lo hago con 2 gente, porque yo privo en organizado y en cuadrado, pero hay una persona que le puede tomar 5 personas porque ellos lo cogen más light, como dirían en buen dominicano, y por eso él es un delincuente. No, o sea, que él lo haga por su partido, que él lo haga por comodidad, que él lo haga por lo que quiera, bueno, pues vamos a discutirlo administrativamente, remuévalo de la función, hágale una sanción administrativa en su momento, ya no. Pero no venga con ese tipo de esquema. ¿Qué quiero decir? Vuelvo y repito, como dominicano no quiero que lo que se persiga después resulte un disparate, que sea algo con poco fundamento. Entonces, viendo esto así, ¿cómo es que ahora todo sale de la Cámara de Cuentas, que la preside Liseló Marte? Desde ese momento, ahora van saliendo más cosas. Y más cosas. Ah, que ellos son los que auditan. Pues ellos no auditaban en el mismo año. Ah, no, que era el partido de gobierno, que tenían miedo. Bueno, pues entonces, ¿por qué desde que salió el nuevo gobierno no lo entregaste todo? No, que no tenía empleados. Bueno, pues pide que te suban el presupuesto, te lo subieron, ahora está pidiendo más, te lo están dando. Entonces, una acotación, antes de que se me vaya a ese punto. Excelente medida del ministro de la presidencia y del gabinete completo, del presidente Medina, porque es completo, de modificar el presupuesto nacional. Si se fijan, las variaciones son mínimas, pero sin embargo las partidas fueron cambiadas, balanceadas, cosa que veo excelente, porque debemos recordar algo, La función pública y todos estos escándalos de corrupción han demostrado una cosa, independientemente de que en algún caso sí haya un robo grotesco y en otro caso haya una mala administración. Nuestro país adolece de un problema muy, muy, muy grave en la administración pública. Usted tiene un presupuesto, 200 millones de pesos, un ejemplo. Eso, Valores creo que tiene 200 y pico millones, la superintendencia de banco tiene mucho más, pero lo recibe recibe una parte, o la totalidad, perdón, de los bancos. Ahí son casos diferentes, sin embargo, todos lo manejan de una manera, igual que el ministro de Industria, y etcétera, etcétera. Cuando usted tiene esta cartera de millones, usted lo administra como usted quiera, perfecto. Pero hay responsabilidades del Estado cuando son las centralizadas principalmente. Me refiero ya a Ministerio de Interior y Policía. Bueno, usemos Ministerio de Interior y Policía como ejemplo. Monchi Fadul es el ministro que dirige esa institución por los últimos años. Entonces,
esa persona maneja, son miles de millones, pero vamos a suponer que son 200 millones de pesos. Tiene un programa X, entonces va a gastar en el programa tal, se hace un planeamiento, todo perfecto, correcto. Ocurre una necesidad, aparece una oferta de vehículos nuevos para la policía y entonces tienen que hacer una licitación especial sobre unas circunstancias especiales. Entonces, vamos a coger este programa que no es tan importante y lo vamos a poner aquí. Según el desfalco, eso es desfalco. Por la falta de planeamiento, creo que esto es un poco abusivo, porque en la práctica de nuestro país, administrativamente, usted no puede hacerlo exactamente como dice el presupuesto, porque hay muchos imprevistos en nuestro país, de alto calibre, una desgracia, vino un ciclón y se llevó esto, hay que destinar ciertos fondos. El Estado no pide más fondos para eso, no lanza otro presupuesto, tiene que resolver con lo que tiene y tiene que responder a esa necesidad del pueblo inmediatamente y lo hace. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El pueblo tiene que entender que esta administración, no me refiero a esta actual, sino la administración del Estado, tiene estos imprevistos. Me parece que estas circunstancias de corrupción política que se han dado con muchos funcionarios, que podrían deberse también esas supuestas irregularidades a manejos diferentes de los fondos, principalmente, no estoy justificando a nadie, vuelvo y repito, de todos ellos tiene que haber corrupto, obligado, eso es ley de vida y por eliminación. Pero simple y llanamente, en algunos casos, me gustó cómo esto llevó al Estado Dominicano en la gestión de Danilo Medina, que hay que reconocerle su trabajo, cómo se lanza un presupuesto y dice, no, espérate, no, aquí esto hay que ponerlo aquí mejor y esto y eso. Y en vez de decidirlo como han hecho todos los gobiernos anteriores a este, y eso no lo puedo negar, todos los gobiernos, no te apures, ya se aprobó. Tú coges los fondos del programa y lo pones ahí, que sé yo cuánto para ti. Es un manejo más práctico, pero es un manejo erróneo del Estado. ¿Qué hizo el presidente Medina? Hubo unos cambios en ciertas partidas que había que hacer para poder tener esos fondos disponibles para ciertas actividades que están en el programa y la cambió. Eso es excelente, excelente para que cuando se haga la gestión todo sea concomitante con eso y entonces no pase este tipo de investigaciones a menos que haya algo extraño, a menos que haya algo deplorable. Vamos a una pausa. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el curso salami, Campañas Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. Regresamos con De Frente con Carlos Rubio. Vamos ahora a tocar un tema que ha estado en el tapete esta semana en las noticias también y que es bueno tocar, y es el aspecto de que el sector bancario, y es un análisis que hace, para irnos porque no tenemos tiempo para discutirlo todo, a un análisis que hace el famoso argentario Alejandro Fernández, una persona muy capaz y que hace mucho trabajo de esta índole, donde él sectoriza, en vez de, a diferencia de cómo se publicó hace 2 semanas en los periódicos de que el mercado estaba concentrado en 3 bancos, un 78%, él dice que es un 67%. Esta concentración del mercado en un 67% es entendible en un país tercermundista, porque en un país tercermundista no hay tantas opciones de compra y aparte de eso el mercado es muy reducido. Aunque contemos la cantidad de haitianos que hay en nuestro país que aumentan la población de cierta manera y algunos tienen documentos que pueden operar aunque no sean legales o no, como sea, no es una economía que impacte directamente de una manera agresiva en el mercado. Del 2000
al 2014, cuando existía Baninter en el 2000, podemos ver claramente que subió de un 43% a un 67%, según establece en la página del Diario Libre el señor Fernández. Esto es, independientemente de que el monto sea 78 o 67, muy importante este crecimiento y hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Eso tiene sus beneficios y sus contras. Cuando ellos quieran apretar el mercado para subir las tasas, al tener tanto margen, vamos a redondearlo en un 70% entre la noticia de uno y la noticia de otro, un 70% del mercado, ellos aprietan las tasas o no, la suben, la bajan, tienen mucho poder directo en el gobierno porque estas tasas afectan al pueblo completo. Estamos hablando de un 70% de la población que está en bancos. Si usted tiene tanto poder a favor o en contra con el pueblo, es decir, ese poder sobre el pueblo, entonces usted tiene poder sobre el Estado, porque el Estado debe protegerlo a usted para que usted no afecte a esas personas y viceversa. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos teniendo este poder también pueden jugar con las tasas y afectar mucho la economía. En nuestro país, una tarjeta de crédito anda por el 60% y el 70 y pico por ciento anual de intereses en el financiamiento de una tarjeta de crédito. Esto es algo monstruoso. En Estados Unidos, 20% es considerado un abuso. El 33% de la tasa de aquí, normal, mínima, media y cuidado si un poco bajita. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que tú le quites a una persona un 5%? Eso, el usurero se considera que es un 10% y a veces un 7%. Se considera usura. Entonces el banco con el instrumento financiero de la tarjeta de crédito un 5%. Entonces, al agruparse esos capitales en estos tres bancos, puede ser muy peligroso. Recordemos que en el 2000 no había esa concentración, según plantea en su artículo el señor Fernández, sino que era un 43%. Personalmente, y sabiendo la falencia que ha habido en el mercado dominicano bancario, puedo decir que no por hacer payola a ninguno de esos bancos, los tres son tres bancos muy sólidos. Uno es del Estado, uno es bien sólido y el otro acaba de hacer una fusión con otro de los bancos más grandes y ahora tiene una posición muy poderosa también económicamente hablando y con capitales atrás muy poderosos también. El problema de esto es lo siguiente. El sector bancario y los banqueros son personas que gozan de un poder muy especial. Ese poder es que estas personas hay que cuidarlas, porque afectarlo a esa persona o ese grupo de personas se afecta a todas las personas que están con dinero en ese banco. Lo que son votantes son personas que están en el pueblo, toman decisiones y son de cierto nivel para arriba, o sea que pueden afectar al Estado directamente e indirectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay casos de que hay mala administración, como el caso de Baninter, que fue un caso horrible, que nos pone a nosotros en número 7 en una revista del año 2012 en Inglaterra, como de las estafas más grandes que ha habido por 2.7 billones de dólares a la tasa. Eso es algo monstruoso. Entonces, otra situación así, donde los bancos representan un % más grande de concentración, puede afectarnos directamente de una manera brutal, mucho peor que lo que significó esa quiebra en el 2003, que le quitó la capacidad de reelegirse a Hipólito Mejía y sumió al país en una situación económica donde la Lincoln no tenía luz en el día entero y pasaba una noche entera sin energía eléctrica. Entonces, eso es sin contar hospitales que operaban con velas, sí, con velas, yo lo recuerdo. O sea, esa debacle económica pasó eso. Que estos bancos no están, hay una mejor supervisión. Debo decir, y no por dar payola, que esta administración nueva de la Superintendencia de Banco, casi 3 meses ya, ha hecho un trabajo encomiable, actualizando y saliendo de todos los expedientes atrasados. Lo digo porque soy del sector financiero en muchos aspectos y he visto cómo expedientes que se estaban durmiendo ahí por meses, así salieron. Eso sí, trabajando los empleados hasta el sábado, hasta la noche. Y se le ha dado duro a los empleados de la Superintendencia de Banco para que logren estar al día y entonces ya poder bajar y tener un ritmo que le permita no tener atrasos, sino que vayan con el alineamiento y los tiempos que ellos entienden que pueden también por el nivel de empleomanía que tengan. Todo esto
con esta superintendencia bien regulado, no representa un problema. Por el contrario, representa también más tranquilidad que no tener que estar bregando con tantas pequeñas empresas y tantos pequeños intereses que pueden afectar a los dominicanos, sino con 3 grupos que tú sabes que son sólidos. Sí, es cierto, tiene sus beneficios y tiene sus contras, pero el pueblo debe saber qué está pasando en este sector, que es muy importante, y que se están tomando las medidas, porque ahí sí puedo decir que se está supervisando bien. La superintendencia de banco es mucho más efectiva ahora mismo con las auditorías y las supervisiones, el chequeo anual, las verificaciones anuales también y los levantamientos están siendo extremadamente efectivos y tienen unos empleados muy preparados, los cuales le han hecho evitar desgracia. Ahora mismo, hace mucho tiempo no hay una desgracia en el sistema bancario y por el contrario, siempre ha ido creciendo a través de ir mejorando los controles. Entonces, en este sentido, creo que no hay preocupación de la agrupación de estos capitales, ya sea el 70%, ya sea 78%, ya sea 67%, en esta concentración de estos bancos, por la buena supervisión que hay, pero debemos saber que siempre, si llegara a pasar un suceso, sí es más peligroso. Tocando el tema rápidamente de los bonos soberanos, ha salido una noticia de que los bonos han subido 10 puntos base, 10.980 y pico, si mal no recuerdo. Primero vamos a explicarle al pueblo lo que es los puntos bases. Eso viene del aforismo basis points, es una palabra norteamericana, bueno, son 2 palabras, que se utilizan para denotar cómo funcionan los porcientos completos, es decir, un entero en interés. Por ejemplo, un por ciento en materia de interés son 100 BPS. Cuando dicen que subió 10 basis points o puntos base, la tasa de interés no fue que subió ni 10% de intereses, fue que subió ni 1% de interés tampoco, subió 1.10% en los intereses. Podemos ver también que los bonos han subido en cuanto a la media para pagar los compromisos de 8 y pico de años, 8.5 años a 10 algo. Esto se debe a que en eso sí ha habido una práctica muy coherente de hacer los bonos de 30 años. Se han hecho emisiones de 30 años, lo cual ha subido el tiempo de compromiso y le da un respiro al Estado y a los dominicanos para los que vengan en los próximos años y para los cambios y poder reinvertir en infraestructura en el país. En este sentido está todo bien. El único punto radica en que estas emisiones de bonos, al haber tantas y la valoración que dio el Banco Mundial en cuanto a cómo subió del año pasado la deuda externa, la deuda pública, en cuanto al Producto Interno Bruto de un 33 a un 48, entonces estas emisiones de bonos también, todo esto ha confluido en que aumente un poco el riesgo. Ha subido a un nivel tolerante en el cual sigue siendo buena la emisión de bonos y no sigue trayendo más problemas, por el contrario, no se puede financiar saludablemente, pero nos está poniendo un poquito más cerca de. Lo que quiere decir de que hay que tratar de controlar un poco las emisiones de bonos, porque si nos sube el riesgo país en estas circunstancias, esto podría afectar los puestos de bolsa en nuestro país. Normalmente, y en la mayoría de sus operaciones, se tratan de bonos del Estado. Si ese mercado colapsa, tenemos un problema gravísimo en nuestro país. ¿Dudo que colapse y esté en un buen momento? Claro que sí, yo no estoy diciendo que estamos mal. Yo lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho ojo con estas emisiones de bonos para financiarnos fuera del presupuesto, pero entonces nos financiamos fuera del presupuesto, aunque eso quede de cierta manera plasmado, no viene de los fondos del Estado, no viene de recaudación de aduanas, no viene de la recaudación de impuestos, esto viene fuera. Entonces es importante controlar un poco este tipo, las recaudaciones que hay que subirlas, eficientizando la Dirección General de Impuestos Internos, que ya de por sí, viéndolo desde un punto de vista para los emprendedores, la política estatal ahora mismo en cuanto a la recolección de impuestos es muy agresiva y sofoca al pequeño empresario y no hay mucho emprendedurismo por eso. Porque lamentablemente un año factura, ¿qué diría yo? 2 millones de pesos. Pagaste el 29 por 2 son 580,000 pesos de impuestos. Suponiendo que no tuviste ningún tipo de deducción, hay deducciones. Pero entonces tú tienes que pagar el anticipo el año que viene desde enero sobre eso, como que tú vas a vender eso. Y si el año que viene yo no vendo, te dan un crédito. Este tipo de política de cobrar adelante y eso, yo entiendo que la evasión fiscal en nuestro país es monstruosa y debe penarse
y volverse delito precedente del lavado de activos, como es en España desde 2003, que es una de las legislaciones que tomamos para nosotros, y fuera de esa legislación también tomamos la norteamericana, donde el delito fiscal también tiene esta situación de que es punible y es precedente para lavado de activos. Entonces nosotros tendremos que hacerlo ya en la modificación de la ley que se está trabajando, porque no podemos permitir que el Estado no perciba los fondos para que entonces no lo cargue de una manera de endeudamiento. Y total, la mayoría de las personas no está muchas personas, hay 1% de los capitales, se están yendo fuera y no se están invirtiendo aquí, porque si por lo menos ese dinero se gastara en gasto público y circulara a la economía, fuera otra situación. Pero al evadir impuestos, ese dinero no circula aquí y no se está dejando por costumbre aquí, sino se manda a cuenta afuera, que hay 1% de esto que afecta a la economía dominicana también. Al Estado le baja las recaudaciones, tiene que meterse a riesgo o meter otros impuestos entonces que abusan a veces de áreas económicas que podrían estar más protegidas y que traerían mucho más desarrollo. El emprendedurismo son situaciones que se generan en este mercado que pueden generar miles de millones. Si aquí se incentivara mejor, aquí he conocido pocas personas, pero personas preparadas en programación, que si se le incentivara en un mercado que hubiera más posibilidad de hacer su compañía y todo esto, podrían hacer millones. Recuerden que una persona que hace un programa de chateo, en 10 años la vendió en 19 mil millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es pagar factura de la luz, pagar impuestos y habitaciones llenas de servidores. Eso es lo que hay que tener la idea, incentivar la idea para que se hagan ese tipo de negocios. Porque obligatoriamente eso es lo que nos va a dar una economía que no solo dependa, lamentablemente, de los recursos naturales no renovables de nuestro país, sino de esta habilidad. Entonces, es importante mejorar la recaudación, pero mejorar la recaudación en cuestión de eficiencia. En ningún momento hacerlo de otra manera que no sea por eficiencia, No se puede subir más impuestos. A la compra hasta $200 no se puede gravar. Eso es un beneficio que se dio en el mismo gobierno actual, el mismo partido, no el mismo gobierno, y es algo que ha incentivado que personas, pequeños empresarios y pequeños empleados puedan dedicarse a otra forma de ingreso y también aplicarle una competencia directa a muchos suplidores que son abusivos en ciertos renglones en nuestro país. Aquí usted dice, bueno, hay cosas que yo compro aquí al mismo precio en Estados Unidos. Bien, bueno, bien, qué bueno. Pero hay cosas también que como no hay, usted no puede importarla por usted, la competencia es muy reducida, son casi monopólicos, entonces usted tiene que pagar montos del triple del valor del producto, entonces solamente lo adquiere un grupo, las personas, los dueños se hacen ricos, solo lo adquiere un grupo y no trae ese progreso al pueblo en calidad de vida y en herramientas para el desarrollo. Por eso es que tenemos que tener en cuenta esta situación para, número uno, protegernos de bonos que sean lesivos, que se emitan muchos bonos que nos afecten, pero a la vez que el Estado pueda contar con su dinero, ya que hemos visto que no se ha aumentado. Un aplauso al gobierno de Danilo Medina, que no ha tenido que aumentar mucho el presupuesto para cumplir en todos los renglones las ideas y los lineamientos que tiene. Eso es algo que vale, pero tenemos que cuidar sobre todo el riesgo en nuestro país en materia de inversión. Eso es vital. Vamos a una pausa. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el mucho curso salami, Campañas mucha Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. De frente con Carlos Rubio. Señores, quiero que siempre recuerden que me pueden contactar al 809-258-3994, por Twitter, Rubio Asesoría, y también pueden contactarme por mi página web www.rasesorialegal.com
para que puedan acceder a cualquier cosa, si quieren enviarme algo, que quieren que se presente en el programa, tocar algún tema en específico, pueden contactarme y pasarme esto. También una persona me mandó hace unos instantes un recuento de ciertas noticias que pasó este noviembre 6 en cuanto a la audiencia del senador Félix Bautista. En esta audiencia se pidió la recusación del magistrado porque él pertenecía, el magistrado Fran Soto fue procurador adjunto, mientras Radamés Jiménez fue procurador. Luego de esto, cuando se hace la terna para preparar el Consejo Nacional de la Magistratura para poner a los jueces de la Suprema, él es una de las personas agraciadas que son elevados de ser procurador general adjunto a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Una vez llega a esta posición, se ha mantenido en la Cámara Penal, al igual que Moscoso Segarra, que era el fiscal del distrito en ese momento, que es el pupilo, por así decirlo, del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pina Toribio. Entonces, él llega a esta posición junto con ellos para formar parte del equipo penal de la Suprema Corte de Justicia. Esta persona, quien es el magistrado Fran Soto, perteneció al Partido de la Liberación Dominicana, al cual, vamos a ser sinceros, él seguro pertenece. Él quiere salir de la plantilla del partido, pero él pertenece ahí, toda su vida estuvo ahí, su esposa estuvo ahí, él ha tenido toda su carrera ahí, entonces él es de ese partido y representa esos intereses. Creo que no es injusto, además agregándole que estuvo de cerca en una relación quizás no de amistad per se, no era que salían a pasear y eso no lo sé, pero estuvo de cerca con lo que es la persona de Félix Bautista y podría darse visos de que de una manera u otra podría haber parcialidad. Quizás no la va a haber, y eso yo lo entiendo, quizás no la va a haber, pero lamentablemente debo decir que no importa solamente lo que la gente pueda interpretar o no, en lo que está bien y lo que está mal, como es la verdad. No. Tenemos que tener claro, como decía Baltasar Gracián, que fue la persona que escribió El arte de la prudencia y otras cosas más, pero El arte de la prudencia es lo que más lo destaca. Este libro es una joya. Este libro habla claramente, igual que Aldous Huxley en otro libro, pero para no profundizar demasiado, simple y llanamente, la percepción va primero que la realidad. Si todo el mundo va a percibir que va a haber parcialidad y que usted va a estar a favor del senador en una situación tan delicada, donde internacionalmente ahora mismo la República Dominicana está por el Times y por diferentes estamentos internacionales, está siendo investigada por corrupción en cuanto a los tucanos, todo. Entonces yo creo que el magistrado debería, entonces en este caso, inhibirse para dejar que se elija otro juez de una terna diferente que pueda ofrecer una imparcialidad, no solo real, porque puede ser que lo sea imparcial, pero que también nos dé la tranquilidad al pueblo de que va a ser, de que si él decide soltarlo, si él decide exonerarlo, si él decide, yo sienta que él lo hizo sin tener ningún vínculo, sino porque esa es su decisión, me guste o no me guste, pero en eso debemos ser conscientes. Por último, y es un consejo para los jóvenes, todos entendemos que en el ejercicio del derecho es algo bien difícil, salir a la calle, ejercer, hacer negocios hoy en día, ser emprendedor, se ha vuelto un poco cuesta arriba con una economía mundial como la que hay y una economía en nuestro país donde últimamente no hay tanto flujo de dinero en la calle. Esto es algo que debemos tomar en cuenta y lo dice el mismo Baltasar Gracián. Debemos esforzarnos más. Yo soy muy creyente de Dios y temeroso, y creo mucho, temeroso, cuando digo temeroso no es que yo no le tengo miedo a Dios, yo lo amo y Él me ama. Pero yo lo que digo es que soy temeroso de que, de esa relación, de que hay que cuidarla y protegerla. Y el mismo que escribe esto a nivel de Maquiavelo con el príncipe, el mismo que escribe esta obra dice, en una parte de su libro al principio, que una persona debe dedicarse a trabajar duro. Uno debe trabajar como si todo dependiera de uno, sabiendo que todo depende de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que esforzarse para hacerlo bien, que Dios llevará las cosas como son. Igual en este caso. En este caso, para hacerlo bien,
no es solamente que usted sea un buen juez y sea imparcial, debe verse. Y esto va más allá que la persona de ese juez, que es Fran Soto. No es un juez de la Suprema, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia y del sistema judicial completo que está siendo representado en ese caso. Entonces, creo que debe buscarse una persona que no dé ningún tipo de visos de que podría ser parcializado, igual que creo que no podría ser el magistrado Moscoso Segarra, aunque es una persona muy capaz, lo he tratado en muchas ocasiones, le tengo mucho respeto por su trabajo y es una persona de excelente trato. No puedo negar también que puede levantar la misma sospecha porque también es del partido y su esposa también. Entonces debemos sacar esto y darle la mayor transparencia posible, no solamente transparencia para el pueblo, sino transparencia y tranquilidad. Esto ha sido todo por hoy, espero que puedan seguirme por las redes sociales para tener una interacción más activa y que nos vemos el próximo fin de semana y tengan una semana bien próspera y saludable. Pasen buenas noches. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el mucho curso salami, Campañas mucho- Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política.